Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y, en particular, en el corazón de muchos fans. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y, más específicamente, exploramos la misteriosa, o quizás no tan misteriosa, razón detrás de su profundo agradecimiento hacia Hande Erçel. Sí, han leído bien el título y la verdad es que hay mucho que desentrañar aquí. Desde sus días compartiendo pantalla en Senkalkapm, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos lugares, hasta los rumores, las especulaciones y las interacciones públicas que han mantenido a todos con la expectativa al límite. Vamos a desglosar todo, desde los inicios de su relación profesional, pasando por los momentos que sugieren una conexión especial, hasta el significado real detrás de esas palabras de gratitud que tanto nos han hecho pensar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta maraña de emociones y posibles conexiones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de chismes, análisis y lo último del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja de ensueño de la televisión turca con su protagónico en Senkalkapm. Y desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. No era solo una actuación creíble, era algo más. Los fans notaron esa chispa, esa conexión que trascendía la pantalla y se trasladaba a sus interacciones fuera de cámaras. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, por supuesto, esperanzas. ¿Eran solo compañeros de trabajo, o había algo más profundo gestándose? La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se atribuyó a la química innegable entre Kerem y Hande. Las escenas románticas parecían tan genuinas, sus miradas, sus risas, todo contribuía a crear una atmósfera de amor y conexión que cautivó a millones. Pero como sabemos en el mundo de la actuación, la línea entre la ficción y la realidad a menudo puede ser difusa, y los actores son profesionales que saben cómo entregar una actuación convincente. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande, las cosas parecían ir un poco más allá. A medida que la serie avanzaba, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre una relación sentimental entre ellos. Sus seguidores, siempre atentos, analizaban cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales en busca de indicios. Y vaya si los hubo. Vimos a Kerem y Hande compartiendo momentos juntos en eventos, disfrutando de vacaciones, e incluso apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales. La forma en que se referían el uno al otro en entrevistas, la complicidad evidente en sus gestos, todo alimentaba la idea de que su conexión era real y duradera. Y luego llegó el momento crucial, ese en el que Kerem Bürsin ha expresado públicamente su agradecimiento hacia Hande Erçel de una manera que ha dejado a muchos reflexionando. El título de nuestro vídeo de hoy, Kerem Bürsin amor o secreto, la razón de su agradecimiento a Hande Erçel, apunta directamente a esta gratitud. ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Es simplemente el agradecimiento de un colega que valora la oportunidad de trabajar con una actriz talentosa, o es algo más profundo, un reconocimiento a alguien que ha jugado un papel importante en su vida, quizás en un sentido más personal y romántico? Vamos a explorar las posibles interpretaciones. Primero consideremos el escenario profesional. Es totalmente normal y esperado que un actor exprese gratitud a sus compañeros de reparto, especialmente cuando la colaboración ha sido fructífera y ha contribuido al éxito de un proyecto. Hande Erçel es una actriz muy querida y talentosa, y trabajar con ella sin duda habría sido una experiencia enriquecedora para Kerem. Podría ser que su agradecimiento se refiera a la profesionalidad de Hande, a su dedicación en el set, a cómo juntos crearon esa magia en pantalla que cautivó al público. En este sentido, el agradecimiento sería una muestra de respeto y reconocimiento a su talento y a la química que compartieron como dúo actoral. Es una relación laboral exitosa, y el agradecimiento es simplemente una validación de esa sinergia profesional. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, muchos fans y observadores creen que la gratitud de Kerem va mucho más allá de lo profesional. Las especulaciones sobre su relación sentimental son persistentes, y las palabras de agradecimiento de Kerem a Hande a menudo se interpretan en este contexto. Si estuvieron o están en una relación, entonces el agradecimiento podría ser una expresi.
De amor, de apoyo mutuo, de haber compartido experiencias vitales importantes. Podría ser un agradecimiento por la comprensión, por el apoyo incondicional en los momentos difíciles, por las alegrías compartidas y por ser una figura importante en su vida personal. Analicemos un poco más de cerca las declaraciones de Kerem. Ha habido ocasiones en las que al hablar de Hande ha utilizado un lenguaje que sugiere una conexión profunda. A menudo se le ha preguntado sobre su relación, y sus respuestas, aunque a veces ambiguas, siempre han transmitido un gran afecto y respeto. Cuando habla de ella, sus ojos brillan, hay una sonrisa en sus labios, gestos que en el lenguaje no verbal hablan volúmenes. El agradecimiento en este contexto podría ser una forma de reconocer a Hande no solo como una colega, sino como una persona que ha impactado positivamente su vida. Podría ser un agradecimiento por ser su compañera en este viaje, tanto en lo profesional como en lo personal. Pensemos en el título de nuestro vídeo, Amor o Secreto. Esta dualidad es clave. Si hay amor, el agradecimiento es una expresión de ese amor. Si hay un secreto, el agradecimiento podría ser una forma de proteger esa privacidad, de expresar gratitud por mantener esa conexión en un espacio más íntimo y personal, lejos de los focos y las cámaras. La presión de ser una pareja famosa es inmensa, y a veces, lo que surge en público son solo atisbos de lo que realmente ocurre detrás de puertas cerradas. Además, es importante recordar que tanto Kerem como Hande han sido muy cautelosos al hablar públicamente sobre su relación. Han mantenido un equilibrio delicado entre compartir su aprecio mutuo y proteger su privacidad. Esto ha llevado a que los fans interpreten sus palabras y acciones de diversas maneras. Y es en este terreno de la interpretación donde el agradecimiento de Kerem a Hande adquiere un significado más profundo. Podría ser un agradecimiento por la paciencia de Hande ante la constante atención mediática, por su comprensión de la vida de un actor, por ser un refugio en medio del caos y la fama. También podríamos considerar la posibilidad de que su agradecimiento sea una forma de reconocer el crecimiento personal y profesional que ambos han experimentado mientras trabajaban juntos. A veces las personas que comparten proyectos importantes también comparten momentos de aprendizaje y evolución. Hande podría haber sido una fuente de inspiración para Kerem, o viceversa. El agradecimiento podría ser un reconocimiento de cómo se han impulsado mutuamente a ser mejores en sus respectivas carreras y como individuos. ¿Y qué pasa si consideramos la idea de que su agradecimiento es, en parte, un secreto compartido? Quizás hay historias, momentos o incluso sentimientos que ellos han vivido juntos y que nunca serán revelados al público. El agradecimiento podría ser un guiño, un reconocimiento privado entre ellos, una forma de decir, gracias por todo lo que hemos compartido, por todo lo que hemos vivido, por todo lo que significa para mí. Este tipo de agradecimiento trasciende las palabras y se convierte en una profunda conexión emocional. La forma en que las celebridades manejan sus relaciones es siempre un tema de interés para el público. Y cuando hay una conexión tan fuerte y un agradecimiento tan sincero como el que Kerem parece sentir por Hande, es natural que nos preguntemos sobre la naturaleza de esa relación. ¿Es el agradecimiento una forma de honrar un amor pasado que todavía tiene un lugar especial en su corazón? ¿Es un reconocimiento de un amor presente que prefieren mantener en la sombra? ¿O es simplemente un profundo aprecio por una colega y amiga que ha dejado una huella imborrable en su vida? La verdad es que solo Kerem y Hande conocen la respuesta completa. Pero lo que sí podemos ver es la admiración y el cariño que se profesan, y es precisamente esa visible conexión lo que alimenta nuestras especulaciones y nos lleva a preguntarnos cuál es la verdadera razón detrás de este sincero agradecimiento. El hecho de que Kerem Bürsin haya elegido expresar su gratitud a Hande Erçel de una manera que resuena tan profundamente en sus seguidores sugiere que hay mucho más que una simple relación profesional. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los titulares, existen personas con sentimientos, con conexiones y con historias que a menudo van más allá de lo que podemos ver a simple vista. En resumen, la razón del agradecimiento de Kerem Bürsin a Hande Erçel parece ser una compleja mezcla de admiración profesional, profunda conexión personal y posiblemente un secreto compartido. Ya sea que se trate de un amor romántico, una amistad invaluable, o una combinación de ambos, está claro que Hande Erçel ha tenido un impacto significativo en la vida de Kerem. Su gratitud es un testimonio de la fuerza de esa conexión, una conexión que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo y que continúa generando intriga y admiración. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de este agradecimiento? ¿Creen que hay un amor secreto o simplemente una profunda admiración profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer todas sus opiniones y teorías. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para estar siempre al día con todo lo nuevo que publicamos. Gracias de nuevo por acompañarme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.